Buenas noches. Aló, buenas noches. Ah, sí, ahora sí, la escucho. ¿Cómo está todo? Vamos a conversar de un tema muy interesante. Siempre nosotros tenemos temas interesantes, pero vamos a conversar del tema de la Asamblea Nacional en Venezuela. ¿Cómo anda usted primero? ¿Cómo está la cosa? ¿Está todo bien? Doctora. Bueno, aquí en la Florida estamos difícil. Con difícil. Crecimiento del contagio terrible, ¿no? Sí, sí. Está difícil. Uno sale ahí, yo salgo en el carro a dar una vuelta y la gente sin máscara en los bares, en los restaurantes, es una cosa terrible. Parece que la gente se olvidó, no sé si es que se ha olvidado de que este virus no juega. Pero vamos a hablar entonces de la asamblea que queremos que hablemos. ¿Cuándo se elige la primera asamblea que cae prácticamente en el gobierno de Chávez? ¿Cuál fue la primera asamblea? Las elecciones donde gana Chávez son en 1998. Sí. Donde gana con una gran mayoría. Entonces, inmediatamente él llama a un referéndum al pueblo para hacer una nueva constitución. ¿Ustedes me oyen bien? Sí, sí, estoy oyéndote perfectamente. Ah, pues sí. Yo oigo aquí como un eco. No, estoy perfectamente escuchándote, sí. Él llama un referéndum para establecer una nueva constitución y eliminar el Congreso de la República, que era corrupto, caduco, era bicameral. La Cámara de Senadores tenía todos los expresidentes, esos eran nuestros senadores. Entonces, para limpiar todo lo que es el aspecto político del país, la Asamblea Nacional Constituyente, que ya aparece como una figura, ¿verdad?, llama en nombre y representación del pueblo soberano de Venezuela, en ejercicio de su poder constituyente, sí, y por el referéndum aprobado el 25 de abril de 1999, transforma el Estado, crea un nuevo ordenamiento jurídico para que haya una democracia social y participativa. Eso es muy importante, porque nosotros la democracia que hemos conocido, incluso aquí, son las representativas. Sí. Tú tienes un representante y él te representa y bueno, y a veces hace lo que le da la gana y tú de tonto perdiste tu voto. No, en este caso el pueblo es participativo, él está vigilante de por quién votó, estás cumpliendo lo que me prometiste, ¿verdad? Y hay las figuras para resolver esta problemática cuando no están cumpliendo lo que han prometido. Sí. Para hacer un nuevo ordenamiento del país se crean 5 poderes, porque eso es muy importante para poder entender lo que es una asamblea en Venezuela. ¿Qué significa la asamblea? Esos 5 poderes que rigen la nación son el poder ejecutivo, que es el presidente, que es electo cada 6 años, y él nombra a su vicepresidente. El poder legislativo, que es la Asamblea Nacional, que crea las leyes, hace las leyes, vigila y controla a los ministros, tiene relación directa con el vicepresidente también, ¿verdad? Después tenemos como tercer poder el poder electoral, ¿verdad?, que se encarga de todas las elecciones, de todos los referendos revocatorios, porque Venezuela tiene referendo revocatorio para el presidente a la mitad de su periodo y referendo revocatorio para los miembros de la asamblea a mitad de su periodo. Si el pueblo considera que ha traicionado lo que ha prometido en su campaña, ¿verdad?, y en su labor que tiene como participante con el pueblo para los programas que quiere el pueblo.
El cuarto poder es el poder moral. Es muy lindo ese nombre. ¿Por qué? Porque el poder moral está constituido por el fiscal general de la República y por la Contraloría Social. Y el último poder es el poder judicial, que son los jueces, las cortes, la policía, ¿verdad? Todos los cuerpos que ejercen el poder judicial en un país. Ahora, cuando los diputados de la Asamblea son electos, directos, ellos representan a su Estado, ¿verdad? Delante del presidente y el vicepresidente, pero ellos también tienen que participar directamente con la población. ¿Verdad? Y ellos tienen que ser residentes de esa entidad mínimo 4 años antes de proponerse como candidato. ¿Por qué esto? Porque en los gobiernos anteriores que había un congreso, ¿verdad? Yo puedo decirte que por lo menos Capriles, que nunca en su vida vivió en Maracaibo, sino en la capital, que es Caracas, entonces los partidos nombraban a sus diputados y él salió le dieron un cargo de diputado por el estado Zulia, que en su vida había vivido allí y quizás ni siquiera lo había visitado, ¿no? Para acabar eso, los representantes de la Asamblea deben ser residentes del estado donde han sido electos. Es una forma de que la gente lo conozca realmente y ellos conozcan la problemática de las personas que están en ese estado. Claro, ellos tienen que estar constantemente en contacto con el pueblo y con su estado, porque el pueblo tiene la facultad de revocarlos si ellos no hacen sus funciones. Entonces, doctora, cuando se dio que la asamblea fue sacada, que fue, ¿cómo se llama? La asamblea gana la derecha, ¿verdad? Y la asamblea se declara en desacato. Ahí no se puede aplicar, en vez de desacato, no se puede aplicar el referéndum revocatorio para que lo saquen a ellos como diputados. No, mira, la primera asamblea, la asamblea dura 5 años, ¿verdad? Sí. Entonces ellos en la primera elecciones para asamblea no participan, a última hora no participan y por supuesto gana el chavismo y otros partidos pequeños de oposición. Ese juego les salió mal porque ellos lo que querían en Unión de los Estados Unidos es decirle al mundo que esas elecciones eran malas, que eran ilegales, que no servían, ¿verdad? Pero siguió la asamblea trabajando y se lograron leyes maravillosas como las leyes de vivienda, las leyes para 22 universidades nuevas, se lograron grandes cosas para el pueblo. En el año 2010, entonces ellos participan y obtienen muy mala votación, una minoría, logran muy poco. En el año 2015, después que el pueblo ha sufrido la muerte de Chávez, la escasez terrible, las colas terribles para comprar comida, la oposición le ofrece al pueblo: si ustedes votan por mí, por nosotros, se acaban las colas, va a venir la comida, ¿verdad? Y ante ese engaño, el pueblo, me imagino yo, tratando como psicólogo de entender qué los llevó a eso, dijo, bueno, el poder lo tiene Maduro, ¿verdad? Sí. La asamblea la podemos controlar nosotros. Bueno, vamos a darle el voto y hacemos un equilibrio para que pueda solucionarse este problema de la comida y de las colas tan largas para poder conseguir la comida. Pero yo hago un análisis de qué pasó allí. Ganan ellos, ¿verdad? Pero para ellos poder hacer cosas de gran envergadura, ellos necesitaban
las 3/5 partes de la Asamblea. Y con esa trampa que hacen en el Estado Bolívar no la logran. Entonces fíjate, no podía haber un referéndum revocatorio para sacarlos porque ellos habían ganado la Asamblea con trampa. Ahora, ¿qué hace el Consejo Nacional Electoral? Le dice, mire, la trampa estuvo en el Estado Bolívar, ¿verdad? Quedan eliminados todos los que ganaron en el Estado Bolívar y se van a repetir las elecciones, incluyendo los diputados. El diputado que ganó por el Estado Bolívar tiene, a pesar de ser muy grande, tiene poca población. Acuérdense que los asambleístas del número depende de la representación de la población. Si un Estado que tiene mucha población, pues tiene más asambleístas. Entonces ahí habían 3 asambleístas, ¿no? Sí. Entonces 1 lo gana el chavismo y 2 lo gana la oposición. Pero entonces vienen unas denuncias que ellos ganaron esos 2 votos con trampa porque ellos emborracharon a una gente, les pagaron y los llevaron a votar. Entonces hay testigos, y entonces el Consejo Nacional Electoral elimina los votos de ese estado y dice hay que repetir las elecciones en ese estado. Ellos, violando esa norma que hace uno de los 5 poderes, que es el poder electoral, van y juramentan a sus 2 asambleístas que ganaron con trampa. En ese momento interviene la Corte Suprema de Justicia y dice la Asamblea está en desacato y no puede funcionar. Hasta que no se resuelva este problema, no puede funcionar. Ahora, no se podía hacer un referéndum porque ellos, para poder hacer un referéndum, tienen que esperar la mitad de su periodo. Y ellos no lograron ni siquiera comenzar. Ellos empezaron a sacar leyes locas, que si vamos a perdonar al que mate a un ciudadano y al que mate a un policía, y cada vez que salga a demostrar en contra del dictador, entonces todo ese cuento que ellos montan, ¿no? Empiezan a hacer un cuento, pero en realidad lo que estaban persiguiendo es lo que descubrimos unos años después. Ellos no tenían ningún interés de hacer leyes, ellos no tenían ningún interés de ponerse a derecho, ¿verdad?, y volver a hacer las elecciones en el Estado Bolívar. No. Ellos querían esa figura para eventualmente poner a alguien como Guaidó y salir a decirle al mundo que el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela desconoce al presidente ilegal y por lo tanto él es el nuevo presidente, porque hay una figura que si el presidente se muere, si el presidente se enferma, salida, si no está el vicepresidente, que no era la ocasión, ninguna de esas cosas estaban pasando. Entonces la Asamblea Nacional toma el poder del Estado y vuelve a convocar elecciones. Pero en realidad Maduro estaba allí, el vicepresidente estaba allí. O sea, que montan una mentira para el mundo. El problema que les pasó con eso, bueno, les sirvió para robarnos a Citgo y el oro y todo lo que has visto que ha pasado en el mundo. Sí. Pero a nivel interno de Venezuela, el pueblo venezolano descubre el engaño que le ha hecho esta gente y de ahí ellos van, bueno, picada abajo, pues más nunca levantaron cabeza, pues y ahora elecciones nuevamente. ¿Qué se espera en esta nueva elección? Bueno, se espera que gane el chavismo enormemente y que la oposición que está en diálogo, la oposición con la cual se hizo un acuerdo el año pasado, que fue el siguiente. Sí, nosotros pedimos 3 cosas. Una, que vuelvan nosotros nos ponemos a derecho, ¿verdad? Sacamos esos diputados y que vuelvan los asambleístas del chavismo, que vuelva a sesionar la asamblea. Vamos a reactivarla, esto dice ese pequeño grupo de la oposición, ¿verdad? Sí. La segunda cosa que piden, ¿verdad?, es que se vuelvan a nombrar autoridades del Consejo Nacional Electoral, porque ellos dijeron en las elecciones pasadas que ese Consejo Nacional Electoral había hecho trampa. Entonces
entonces, como Maduro sabe que es muy difícil hacer trampa en Venezuela, a menos que te lleves a alguien borracho para que vaya a votar, ¿verdad? Que, o sea, está muy bien, nombre la Asamblea Nacional las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral. Pasa todo este año, lo pasa el 2019 y lo que va del 20, y ellos no nombran el nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, un grupo de la oposición se vuelve a reunir con Maduro y le dice, bueno, es que hay otro grupo de la oposición que no son serios, que no quieren nombrar el nuevo Consejo Nacional Electoral. Entonces, la ley establece que le toca a la Corte Suprema de Justicia nombrar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Y así lo hace. La Corte Suprema de Justicia nombra las autoridades y esas autoridades deben llamar ahora a las elecciones de noviembre. Ahora, yo en mi opinión creo que el chavismo va a sacar una gran votación. Siempre la ha sacado, una gran votación. El problema aquí es que, como dicen el chavismo, a mí nunca me ha gustado decir como el chavismo, sino el gobierno de... ¿Por qué sé yo? Porque que esto es la forma de a veces que usan. La gente que están con el partido, el PSUV, y el movimiento democrático en Venezuela, está trabajando en todos los sectores, según tengo entendido. Está trabajando con la juventud, tiene organizaciones de juventud especiales, tiene organizaciones de mujeres, tiene organizaciones de trabajadores, o sea, tiene casi todos los sectores de la sociedad organizado, a diferencia de la derecha, que lo usa momentáneamente para cuando hay momentos de violencia o quiere hacer una demostración de fuerza. Eso es una de las cosas que la gente ha estado comentando. No sé hasta dónde yo estoy en lo cierto. No, mira, es que el chavismo es una cultura, por eso lo llamamos el chavismo, ¿no? Se establece una cultura del pueblo. Sí. ¿Sabes? Encuentra un pueblo empobrecido, un 80% de pobreza, y este pueblo empieza a ver los programas que establece Chávez, de salud, de educación, de vivienda, y se empieza a hacer una organización comunal extraordinaria, sí, donde la mayoría son mujeres. Entonces hay una gran organización comunal, hay una gran madurez del pueblo venezolano con todo lo que sufre. Ellos saben que antes también estaban sufriendo, y que antes sufrían pero nadie hacía nada por ellos, y que ahora sufren pero ellos mismos resuelven. Bueno, sí, mira, vamos a hacer los clases, ¿verdad? No hay comida, vamos a mandarle una caja a cada casa, ¿verdad?, con lo necesario a un precio súper subsidiado, ¿verdad? Se me enferma un muchacho, se me enferma la abuela. Bueno, yo tengo 572 centros de atención integral. Yo los conozco. Ahí hay radiografía, emergencias, especialidades, pediatría. Hay todas las especialidades. Sí. Y sí, termina. Tú vas allí y necesitas atención terciaria, que es hospitalaria, y ellos te remiten al hospital. ¿Qué es lo que está pasando con el Esequibo? ¿Están nuevamente yendo a la corte o qué es lo que... ¿Usted sabe algo sobre eso? Sí, bueno, fíjate. Por una razón que nunca había pasado, y a lo mejor aprovechándose de la pandemia, la Corte Internacional dice que se va a hacer una sesión con Guyana y Venezuela virtual, con un Zoom. Venezuela dice, bueno, ¿qué es esto, verdad? De pronto anuncian eso, nunca lo habían hecho, no lo han hecho con nadie, hay casos más urgentes y los tienen esperando. Sí. Bueno, ya sabemos que puede haber un poco de presión de los Estados Unidos, pero lo que te puedo decir que hoy me llegó una foto de un diplomático venezolano con su máscara
¿verdad? Sí. Deben estar en algún recinto haciendo la sesión. Es todo lo que sé, no te puedo informar más nada porque no tengo más detalles. Pero si conocemos bien la historia del Esequibo, que es interesantísima, cuando Venezuela le reclama a Inglaterra que se ha tomado ese territorio obligado, porque cuando empieza a caer el Imperio Español empiezan todos los bandidos norteamericanos e ingleses, los señores, empiezan a robarse tierra, sí, y se roban ese Esequibo de Venezuela. Esequibo se llama porque es un río que divide el territorio que era de Venezuela por las capitanías generales de España y el territorio que había quedado que toma Inglaterra. Entonces, cuando se hace eso, ¿verdad?, a finales de los 1800, Venezuela no está presente, sino que está un norteamericano, un inglés y un francés resolviendo nuestro territorio. Así de injusto era la cosa, ¿no? El norteamericano hace un trabajo y dice que eso le pertenece a Inglaterra, Guyana. Pero ese señor se enferma después de un tiempo y le remuerde la conciencia. Entonces, antes de morir, dice que él le pide perdón a Dios y le pide perdón a Venezuela, porque ese trabajo que él hizo es una trampa que le obligó al gobierno de los Estados Unidos y que él se prestó, pero que ese territorio, entonces hace un tratado extraordinario sobre eso, ¿verdad? Sí. Este documento lo tiene Venezuela. Los gobiernos anteriores eran gobiernos timoratos, gobiernos miedosos que no se atrevían a contradecir a Inglaterra y no voy a contradecir a los Estados Unidos. Sí. Pero recuerde que la revolución es otra cosa, es respetuosa, pero también hace ejercer sus derechos. Entonces ellos llevan eso a la Corte Internacional y llevan ese documento. Entonces los Estados Unidos inmediatamente saca al presidente de Guyana y pone este militar, ¿verdad?, que es un hombre irrespetuoso de las leyes democráticas, y entonces en una oportunidad le da una concesión a la Exxon en la parte del mar para que la Exxon empiece a hacer exploraciones petroleras allí, violando toda ley internacional porque ese es un territorio en disputa. Entonces Venezuela manda sus barcos de guerra, rodean a ese barco de una empresa que había contratado a la Exxon y le dicen que se tiene que ir porque eso es territorio en disputa, que es territorio venezolano, y eso lo está aprobando Venezuela en la Corte Internacional, y se va el barco y se lo tuvieron que aguantar. Sí. Hay que recordar que la Exxon, cuando Chávez llega, la Exxon se llevaba el petróleo venezolano y decía que estaba llevándose carbón y pagaba $1 la tonelada. Son unos pillos. Desde los años que robaron a Venezuela. Son unos pillos. Allá se llevan el oro y dice que viene de Canadá y que son arena que llevan y es cargado de oro. Sí. Son unos pillos. Sí, son unos pillos, pero nosotros somos los subdesarrollados, claro, los marrones, los incultos, todo eso somos nosotros. Ellos son los señores. Pero son unos pillos. Son unos bandidos. Así es. Son los piratas modernos, ¿te acuerdas? Los piratas modernos, esos son los piratas modernos. Porque los ingleses antes, los señores ingleses que traficaban con la esclavitud, sí, que mandaban esos piratas a robar en nuestras islas. Sí, doctora, por último le vamos a preguntar qué ha pasado después de la declaración de Trump con relación a Guaidó. ¿Cuál ha sido los movimientos que se han dado, si usted conoce algo, después que Guaidó sacaron la alfombra de los pies? ¿Qué ha pasado después de eso? Aunque ha habido mucha gente que ha cambiado todo lo que Trump dijo, pero en ese momento se le sacó la alfombra de los pies. Sí, no se sabe dónde está Guaidó. Su propio partido no quiere saber nada de él. Y hay un chiste circulando por ahí
de que el nuevo abogado de Guaidó es un japonés que se llama Yo sí quiero fugarme, una cosa así muy graciosa, ¿no? O sea, ¿cómo diablos me voy a fugar, me voy a salir, ¿no? También supe que le tuvieron que darle unos medicamentos, ¿verdad? Porque estaba sumamente nervioso, porque mira, hay que ver la situación en que se mete ese muchacho joven, ¿no? Sí, inexperiencia. Que le venden su alma al diablo, él lo traen aquí a estudiar. Sí. Y pues, ni siquiera aprendió muy bien el inglés, y ahí lo van metiendo, y en realidad quien se ha quedado con más dinero es del Vecchio, que está aquí, que de embajador en Washington, que eso no hace nada, son unos bandidos. Eso se cogieron medio estado Monagas, que también es un estado petrolero, su padre, que era italiano. Porque en Venezuela, fíjate, las inmigraciones que vinieron a Venezuela de españoles, italianos y portugueses, por lo general eran estudiados antes de darle el dictador, dejarlos entrar. Si eran gente que había tenido alguna lucha de pueblo, de comunidad, de izquierda, no le daban entrada. Pues toda la gente que entró en Venezuela, en su mayoría, eran gente derechista. Y por eso ellos se opusieron tanto a Chávez, porque ellos ya venían con una conciencia de derecha, en contra de cualquier movimiento de revolucionario, de izquierdo, progresista. No todos, pero en su mayoría. Bueno, doctora, siempre es un placer conversar con usted, y especialmente de todos estos temas. Es bueno que la gente se situara un poco sobre lo que es la Asamblea y lo que la Asamblea que pertenecía al chavismo, como dice usted, ha hecho en términos de leyes, y la actitud de la Asamblea de derecha, que para mí fue ellos perdieron mucho tiempo, porque si el país le dio la oportunidad y le dio los votos en el 2015, y ellos desperdician eso para seguir una actitud, yo diría una aventura, porque ellos se montaron una aventura de querer sacar a Maduro por los moños y tirarlo a la basura, sin contar la esencia, el trabajo que se viene realizando, y que el problema no es Maduro, sino que es organizaciones de pueblo que hay ahí, que están trabajando. O sea, no es un problema. Claro, que ellos ganan la asamblea y ellos tienen que responderle al pueblo. Exacto. Tienen que hacer leyes en beneficio del pueblo. Eso no lo querían ellos. Ellos lo que querían era montar esa figura de la asamblea para eventualmente nombrar un Guaidó y empezar a robarse todo y empezar a estrangular a Venezuela. Con la idea de sacar, la idea de sacar a Maduro del gobierno. Ahora fíjate, lo interesante de todo esto es que cuando ellos ganan la asamblea, entonces no dicen trampa. Entonces el Consejo Nacional Electoral estaba bien. Qué bien, el Consejo Electoral era tramposo nada más cuando ganan los chavistas. Cuando ganan ellos no es tramposo. Cuando ellos ganan la asamblea, al año siguiente hay elecciones de gobernadores. Ellos tenían 5 gobernadores y la revolución tenía 18. Y ellos pierden 2 más y se quedan con 3 nada más. Sí. Entonces ahí cantaron trampa, pero cuando ellos ganaron 5, eso no era trampa. Así es. ¿Sí? Entonces hay un descrédito de ellos. Claro, el mundo afuera no sabe esto, pero el pueblo venezolano lo sabe, pues hay un descrédito con ellos. Que el pueblo venezolano es el que vota, no son los que están afuera. Exacto. Sí. Pues doctora, muchísimas gracias, siempre es un placer para nosotros escucharla. Vamos a seguir comentando y hablando sobre todo lo que está pasando. Sí. Gracias a ustedes por esta oportunidad que le dan a Venezuela de que el mundo conozca nuestras verdades. Un abrazo, cuídense mucho, usen su máscara, distanciamiento social, porque ya mi esposo lo venía anunciando, la crisis que viene, la segunda wave que viene, oleada, va a ser fuerte, que Dios nos proteja. Un beso, un abrazo, buenas noches. Así es, doctora, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con la doctora Alexa Weber sobre las asambleas en Venezuela, cómo surgieron,